Bueno, pues ya lo decíamos a propósito de este nuevo debate que se abre en el escenario, en el escenario político, y que de más en más la gente, bueno, se va interesando en saber de qué se trata todo esto, sobre si Leonel Fernández puede o no puede ser candidato presidencial por esos partidos políticos que en el día de ayer lo inscribieron en sus boletas, o sea, va a ser el candidato presidencial de por lo menos hasta el día de hoy 6 organizaciones políticas. Para ello hemos invitado al abogado Ramón Núñez, a quien damos los buenos días. Es para nosotros pues todo un honor tenerlo por aquí en la mañana de hoy. Buenos días, Ramón. Muy buenos días, gracias por la invitación, Lindsay, Otoniel. Buen día, Ramón. Bueno, pues vamos inmediatamente a conocer su parecer frente a un tema que se vuelve todo un debate y donde parece ser que una palabra lo cambia todo. La ley de partidos y la ley electoral hablan de candidatos, pero hay algunos que meten allí los precandidatos también dentro de el grupo, que si se va de su partido, si renuncia de su organización política y se va a otra organización política, entonces dicen la gente de Palacio que no puede ser candidato por otra organización política. Yo creo particularmente que estamos frente a un falso debate jurídico. Lo que es indudable es que estamos en un momento político importante, y es natural entonces que en medio de esos debates políticos se recurra a algún tipo de argumento pseudo jurídico, simplemente para encaminar unos determinados intereses. Pero aquí de pronto una cuestión que es de índole constitucional, si se fuera a abordar jurídicamente, de pronto estamos en la letra, en la lectura de la letra pequeña de la ley. Pero la ley tampoco dice siquiera lo que dicen quienes han fomentado este debate que dice. O sea, por eso digo que es un debate falso. Ajá. Ni la ley de partidos, ni la ley orgánica del régimen electoral fundamentan la opinión de que el doctor Leonel Fernández Reina no puede ser candidato por otro partido o agrupación política. Eso solamente es fruto de una, vamos a decir, de una lectura sesgada de las normas previstas en esas dos leyes, pero una lectura aislada del marco constitucional. Además, aislada de cuáles han sido los precedentes, porque no estamos en un tema que, en el cual el ordenamiento jurídico dominicano, la comunidad jurídica dominicana, ha estado ajeno a las reflexiones. De hecho, no solamente tiene base constitucional, sino en la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece esos derechos, los derechos políticos, el derecho a elegir y a ser elegido. Y casualmente, estudiando la Convención Americana, resulta que el primer país de América, de los miembros de la OEA, sí, que presentó observaciones a ese artículo cuando se estaba preparando la convención, estaba hablando de los años 60, finales de los años 60, fue República Dominicana. Y República Dominicana lo que planteaba era precisamente que no se podía dejar a la ley, sí, a la ley nacional solamente, el establecer limitaciones a ese derecho a elegir y ser elegido. En pocas palabras, el criterio dominicano como Estado siempre ha sido un criterio de que debe ser taxativo. Cuáles son las limitaciones al derecho a ser elegido o al derecho a elegir. Y eso es lo que hace precisamente la Constitución de la República. La Constitución de la República, la actual, las anteriores, establecen causales específicas en las cuales se puede limitar ese derecho. Ninguna otra que no esté contenida en la Constitución es válida. Entonces, ¿pero qué pasa? Se plantea que estas leyes, la ley electoral, la ley de régimen electoral, la ley de partidos políticos, aparentemente limitan a quien ha sido
precandidato o candidato. Y resulta que la ley es muy clara hablando de precandidato y por otro lado candidato. Y la otra ley, la ley orgánica del régimen electoral, habla de los nominados. Y siempre leen el artículo 134, pero no leen el 135, que aclara qué es un nominado. Ajá. Nominado es el que resulta electo o seleccionado en una convención o en una primaria, etcétera, etcétera. ¿Eso doctor, ocurrió con el doctor Fernández? No ocurrió. Doctor, pero se cuidaron en esas dos leyes, tanto del régimen electoral como en la ley de partidos, de establecerlos claramente, a partir de la ley 74, el artículo 74 de la Constitución de la República, creo que numeral 2, sí, donde dice que, donde establece claramente el derecho a elegir y ser elegido sin mandarlo a otra ley, a otra norma, digámoslo así. Por eso se cuidó esa parte. El artículo 74 habla de los criterios de interpretación de los derechos fundamentales y de regulación de los derechos fundamentales. Ajá. Pero el artículo 22 y siguientes de la Constitución hablan de los derechos de ciudadanía, y entre ellos está el derecho a elegir y ser elegido. Pero ¿por qué yo digo que hay un falso debate aquí, sí, sobre esta cuestión? Es porque se quiere plantear que hay un problema con la candidatura del presidente Fernández, pero se quiere plantear sobre la base de una lectura que no es correcta, que no es fiel, ni siquiera al texto de esas leyes. Pero eso va con un problema más serio, y es que, y eso lamentablemente no ocurre solo con estas leyes, sino que ocurre mucho con los legisladores. Los legisladores anuncian que han establecido en una ley determinada cosa. Y resulta que cuando se lee la ley no dice eso tampoco. Entonces aquí se está hablando de que se aprobó. Lo cierto es que esas leyes son leyes muy malas. Cuando han estado contrastadas con el test de constitucionalidad, ya hemos visto varias sentencias del Tribunal Constitucional que ha declarado inconstitucional varios artículos de esa ley de partidos políticos. ¿Qué quiere eso decir? Que puede haber defectos en la redacción de la ley. Y ahí viene el artículo 74. ¿Por qué el 74? Porque el 22 está claro que el derecho a ser elegido, a ser elegible, es un derecho fundamental. ¿Qué dice el artículo 74 de la Constitución? Que los derechos fundamentales para ser regulados tienen que ser por ley orgánica incluso. Pero ¿qué dice además? ¿Cómo se interpreta? En caso de que parece que hay una duda que se ha sembrado en toda la comunidad. En caso de que haya duda, ¿cómo se interpreta? Conforme a un principio que se llama favorabilidad o pro homine, pro persona, que quiere decir que es la más favorable a la protección del derecho. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Para qué está todo el ordenamiento jurídico dominicano? ¿Organizado para qué? Para proteger el derecho, no solo de Leonel Fernández, sino de cualquier persona que se vaya a postular o ser candidato, que vaya a ejercer ese derecho de ciudadanía que contempla como derecho fundamental la Constitución de la República. Pero además, decía que no es ajeno a la discusión en la comunidad jurídica, porque el Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia, cuando tenía el control de constitucionalidad, se han pronunciado al respecto. Por ejemplo, la sentencia 5013 del Tribunal Constitucional se refiere precisamente al tema del artículo 22 de la Constitución, y hace una distinción entre lo que son condiciones de elegibilidad y lo que son formalidades de inscripción. Y deja muy claro que las condiciones de elegibilidad están previstas en la Constitución, en el artículo 22 y en las que se refieren, por ejemplo, a los cargos. Para ser presidente, el artículo 123. Pero otra cosa es formalidad de inscripción, y ahí se le haría entonces incluso a esas condiciones, formalidad de inscripción, hay que hacerle un test de razonabilidad. Y el Tribunal Constitucional dice, bueno, que se requiera que se haga una asamblea, que se depositen unos documentos. Esos son condiciones que son razonables, que se pidan.
Pero de ahí a limitar el derecho sobre la base de una ley, no, eso no es posible, porque la Constitución expresa de manera taxativa, o sea, dice cuáles son las causales, y el supuesto de hecho al que se refieren quienes han tratado de sembrar este debate no encaja ahí. El hecho de, no encaja ni siquiera en las leyes, en esas leyes mal redactadas, en esas leyes que parecen traerles confusión y que yo no sé si es que responden a lo que usted decía hace un rato, de que si se hacen así, con el propósito, claro. No sé, yo creo que se hacen así también porque a veces las cosas se hacen muy rápido y hay un tema que se deja de lado, que es el tema constitucional. Lo que a mí me llama la atención poderosamente también es cómo se pretende sembrar ese debate, falso digo, ignorando la Constitución. De pronto, grandes juristas, que yo les reconozco mucho talento y mérito, y que son responsables incluso de que entre nosotros no nos olvidemos todos los días de que hay una Constitución como norma suprema, entonces de pronto vayamos a hacer lecturas de la ley aislada del marco constitucional y del marco convencional. Ese es un tema que realmente a la hora de que se diese un debate jurídico, todos los caminos conducen a descartar aquellas afirmaciones conforme a las cuales el presidente Fernández no podría ser candidato. Ramón, usted decía que además de la sentencia del Tribunal Constitucional que ha citado, ya la Suprema Corte de Justicia también se había pronunciado en una dirección similar sobre esa parte para edificar a nuestros televidentes. Hay una sentencia del año 2000 de la Suprema Corte de Justicia también sobre temas vinculados al derecho, a lo que se llama el sufragio pasivo, o sea, el derecho a ser elegido. ¿Y qué ocurre con las sentencias que dictó la Suprema Corte de Justicia antes de que se creara el Tribunal Constitucional? Hay una disposición específica de la Constitución de la República que establecen que esos precedentes hay que respetarlos. De modo que esos precedentes son, vamos a decir, cosa juzgada constitucional. Se le conoce el carácter de precedente y están de alguna manera revestidos de una inmutabilidad. En el sentido de que eso es un tema que ya ha sido discutido y ya ha sido decidido. En 2005 también se había discutido un tema y no se respetó, que fue la ley de partidos aquí, esto de primarias abiertas o no. Ramón, y otra cosa que para mí yo creo que tiene una gran importancia y es el rol que juega la Junta Central Electoral en todo este proceso. ¿Usted entiende que la Junta Central Electoral pudiera rechazar esa candidatura del doctor Leonel Fernández en caso de que lo haga acogiéndose a qué? Yo creo que la Junta Central Electoral tiene que aplicar las normas del ordenamiento jurídico dominicano y eso no excluye la Constitución. Si de alguna manera a alguien se le ocurriría dentro de la Junta Central Electoral que esas disposiciones legales o alguna reglamentaria que haya por ahí limitan la posibilidad de esa candidatura, lo correcto jurídicamente es que esa lectura la hagan combinada con las disposiciones expresas de la Constitución de la República, con los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional. Y en esos casos, en esa hipótesis, lo que primaría entonces es una interpretación pro candidatura, o sea, una interpretación favorable. Porque supongamos que hay una laguna, supongamos que hay una confusión, porque veo que si es nominado, que si es candidato, que si es precandidato, si hay una laguna, si hay una confusión, esa laguna se puede colmar, pero para colmarla tiene que ser de aquella manera que sea más favorable al derecho fundamental. Entonces, esa es la situación. Yo creo, sinceramente, que lo que corresponde es que la Junta Central Electoral
acepte sin mayores reparos la candidatura. Yo escuchaba a un gran jurista, expresidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Subero, sí, que él, sin embargo, decía, yo estoy convencido de que, decía el magistrado, yo estoy convencido de que si eso llega a discutirse en sede constitucional, eso va a ser declarado inconstitucional. Claro. Ahora, yo creo que la Junta no la va a aceptar. Esa es una lectura preconstitucional. Claro. Esa no es la lectura conforme a la Constitución. Y en el día de hoy, en este país, la lectura constitucionalmente admisible, la única, es aquella que reconoce a la Constitución como una norma suprema, que la reconoce como un marco vinculante. Yo recuerdo que el doctor Eduardo Jorge, por ejemplo, en su obra y en sus cátedras de Derecho, siempre hacía énfasis entre lo que era el marco, la Constitución como norma, y decía que de ser un marco decorativo, la Constitución ha pasado a ser un marco normativo. Entonces, si la Junta Central Electoral pretende o se inclina por el rechazo de la candidatura, estaría actuando como si la Constitución fuera un marco decorativo. Y eso ya está mandado a guardar en este país. Todos los días la Constitución se invoca, y más después de la Constitución de 2010, está súper claro que no solamente los jueces, sí, sino los poderes públicos, y dentro de esos poderes públicos está la Junta Central Electoral. Pero hay un precedente del Tribunal Superior Electoral también con los candidatos a diputados. Sí, con los candidatos. ¿Quién es candidato y quién es precandidato? Los reformistas, en ese aspecto, se supone que de llevarse eso al Tribunal Superior Electoral, correría la misma suerte. Claro. O sea, diera como le favorecería a Leonel Fernández. Ahora bien, pero eso también, ese mandato de ese fallo del Tribunal Superior Electoral, la Junta Central Electoral lo tuvo que acoger. O sea que sí, ya hay un precedente. Eso también no pudiera de algún modo tomarse en consideración. O sea, la Por Junta supuesto, porque además la Junta Central Electoral no está llamada a generar mayores conflictos que los que generan los propios partidos en sus luchas, ¿no? En su batalla por el poder, sí, en la lucha electoral, quiero decir. Entonces, ¿qué debe hacer ese árbitro que es la Junta Central Electoral? No más que favorecer que todos los partidos políticos que han cumplido con los requisitos previstos por la Constitución, por la ley, etcétera, no es el momento de que la Junta Central Electoral se ponga a hacer análisis complejos en los cuales llega a la conclusión de que esa candidatura no procede. Eso lo que llevaría en realidad es muy poco sosiego al clima que debe haber previo a unas elecciones nacionales, municipales, el debate, todas las elecciones. El debate, así sea falso, como tú muy bien señalas, tiene que ver con un carácter meramente político. Entonces, de lo que se trata, ahora veámoslo desde la otra perspectiva, no del derecho, como consagra la Constitución en el artículo 22 que ha citado, derecho a ser elegible que tiene el presidente Leonel Fernández. Veamos desde la otra alternativa que da, a elegir. Entonces, hay 5 organizaciones políticas que representan una proporción importante de electores, 6 organizaciones políticas que representan una importante porción de electores que han decidido elegir a un candidato que tiene el nombre de Leonel Fernández. ¿Cómo entonces afectaría una decisión cualquiera? O incluso desde la perspectiva que se le está dando, ¿cómo afectaría a los electores? Bueno, eso también generaría un problema político serio, porque en realidad estamos hablando de que una parte importante de las organizaciones políticas del país ya han tomado su decisión acerca de quién es su candidato. Y el doctor Fernández no está afectado de ninguna imposibilidad, de ninguna incapacidad, de ninguna de las previstas constitucionalmente, pero tampoco lo está de las previstas legalmente, porque primero, si es que esas leyes pueden prever eso, en primer lugar, pero si se lee la ley, que parece que queremos leer las leyes con detalle,
La ley no dice eso. Entonces, ¿cómo podemos discutir sobre cosas que no están establecidas en la ley? La ley tiene, toda ley que establezca limitación a un derecho, ¿cómo se lee? De manera estricta. Una lectura apegada exclusivamente a que es eso y solo eso. Entonces, ahí dice que si había sido, que haya sido candidato, el doctor Fernández no fue candidato de ningún otro partido, o sea, del PLD, como se está alegando. Sí. No, él no fue candidato del PLD, él fue precandidato del PLD, hasta que tomó luego la decisión de salir del PLD. De modo que esa lectura, usted no puede decir que es lo mismo candidato que precandidato. No. Esa extensión, eso hacerlo por analogía, para restringir un derecho fundamental, se llama aplicar in malam parte, o sea, en perjuicio. Y eso no se puede en derecho. Lo que se puede hacer la analogía es para favorecer, para ampliar los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son un mínimo que solamente puede favorecerse, no se pueden limitar. O sea, en este caso eso es lo que se está pretendiendo hacer. Por supuesto. En este caso se habla entonces de, y es claro lo del candidato. Y luego en la ley de régimen electoral hay otra palabra que también ellos quieren, la de nominados. O sea, ¿qué es lo que establece? Usted dice el artículo 135. Yo tengo aquí la ley, y esa ley en el artículo 134 establece lo que siempre dicen, las personas que hayan sido nominadas para ser postuladas por un partido, agrupación, movimiento político o alianza a la cual pertenezca el mismo a un cargo de elección no podrán ser postuladas por ningún otro partido, agrupación, movimiento político o alianza en el mismo proceso electoral. Las personas que hayan sido nominadas. Entonces, algunos juristas nos han enviado a que leamos el diccionario. Ajá. Y que veamos una de los significados que tiene nominado, que es casualmente el que menos favorecería al titular del derecho fundamental, que en este caso es el presidente Fernández. Pero ¿qué pasa? Que la ley, esa misma ley que están invocando, no muy lejos, sino en el artículo siguiente, en el artículo 135, deja muy claro dice nominación de candidatos, y dice: la nominación de los candidatos a cargos electivos que hayan de ser propuestos por un partido político deberá ser hecha por el voto afirmativo de la mayoría de los concurrentes a las elecciones primarias, convenciones o mecanismos de selección interna que, conforme con sus estatutos, convoquen para tales fines las autoridades correspondientes de conformidad con la ley. Entonces, lo que ha dicho la discusión que hubo en el PLD resultó con que hay una persona que resultó nominado. Sí. Es el que tiene el voto afirmado. Fuera de la discusión sobre cómo se dio el conteo, etcétera, etcétera, el que puede afirmar que contó con el voto afirmativo de la mayoría de los concurrentes, según lo que ha dicho la Junta, no es Leonel Fernández. Claro, o sea, la ley 135... el artículo 135. El artículo 135 confirma entonces lo que dice el 134, pero se lo deja ver claramente lo que es el nominado. Exacto, despeja cualquier duda. Despeja la duda en el siguiente artículo de esa ley. Exactamente. O sea, que está más que claro. Sí. Yo creo que lo que no podría hacer el candidato oficialista es renunciar, salir del Partido de la Liberación Dominicana e irse a otro partido. De hecho, está ocurriendo. Exacto. Hay senadores, diputados, que resultaron electos del Partido de la Liberación Dominicana, han renunciado a esa organización y no podrán ser postulados. Exacto. Eso en una lectura, digamos, estricta de esta ley, que podrían alguna de esa gente incluso invocar que eso es inconstitucional. Tendrían que discutir. Porque también es inconstitucional. Claro, porque ¿quién ha dicho que las personas deben estar atados? En la política, ¿a qué es que se refiere? Eso de transfugismo, eso es un invento. Sí, claro. Porque la política, ¿a qué se refiere? A convicciones, a discusión acerca de cómo mejorar la vida de la gente. Entonces, ¿cómo es posible que un ser humano
tenga que permanecer atado a prácticas, Claro. a convicciones que se apartan, que se alejan de las propias. Ajá, porque ahí es donde viene el artículo, creo que es el 74 de la Constitución, cuando dice usted tiene derecho, o sea, se puede en la ley, digamos que regular, Sí. pero eso es parte de lo que es la regulación o ahí se está coartando Claro, el derecho. al dice lo ciudadano. siguiente, dice que solo por ley, en los casos permitidos por esta Constitución, podrá regularse el ejercicio de los derechos y garantías fundamentales, respetando su contenido esencial y el principio de razonabilidad. ¿Y qué pasa? El contenido esencial del derecho es elegir o ser elegido. Claro. Ese por un lado. Por otro lado, la razonabilidad de una limitación, la propia Constitución dice que no se puede ordenar más que lo que sea justo y útil para la comunidad. Hay un juicio, hay un test de razonabilidad, que también lo ha hecho el Tribunal Constitucional Dominicano, el test de razonabilidad. En esa sentencia que yo mencioné, la 50-13, hace un test de razonabilidad a propósito del sufragio pasivo. Bueno, pero ¿es razonable eso? ¿De qué manera contribuye eso a qué? A nada. ¿Qué es lo que asegura? Exactamente. O sea, No asegura nada. No la democracia no es pluralismo, Y debe participación. de ser. participación Siempre. libre. Ese es el espíritu. O de la estamos en un democracia. país de partidos únicos. Tampoco. Porque en el camino que vamos parece que vamos hacia unos criterios de que yo solamente puedo, eso y decir luego que yo solamente puedo militar en el partido A y en el partido B, y después decir que solo en el partido A. Como en el régimen de Trujillo, en el Partido Dominicano. Exactamente. A propósito de interpretación, Ramón, me gustaría aprovechar tu presencia aquí. Cuando se ha dicho que la ley de partidos no es clara en torno a la prohibición presunta de una candidatura de quien ya haya sido precandidato, entonces conozco de legisladores que están buscando las actas del Congreso, los videos. ¿Qué valor tendría esto para supuestamente determinar lo que fue el espíritu de la ley? Eso, bueno, son recursos a los cuales se acude para argumentar. Porque el derecho no está ajeno a la argumentación. Cuando la letra de la ley no es clara, entonces luego se hacen exámenes acerca de cuál es la finalidad de la ley, cuál es la llamada intención del legislador, que es una cosa que es muy difícil de probar, porque es más, ustedes pueden ver los videos de cómo se aprueban las leyes y a veces el legislador ni siquiera sabe lo que está aprobando. Eso es En así. general. Para empezar por ahí. Eso es así. O sea que eso no es un tema, esa no es un criterio, buena fuente. Esa no es una buena fuente ni goza de mucho prestigio acudir a eso. Pero bueno, eso es parte de la argumentación, el derecho es argumentación. Pero aquí el tema es que aquí no estamos discutiendo acerca de cualquier cosa. Aquí estamos discutiendo acerca de un derecho fundamental. Y hay reglas constitucionales que no dan mucho espacio, porque normalmente tú puedes elegir entre A y B a la hora de interpretar. Pero ¿de qué se ha encargado la Constitución Dominicana, como otras constituciones? De decir que cuando se trata de un derecho fundamental, tú no tienes la libertad, el poder público, el juez, la junta, no tiene esa libertad de elegir entre A y B. No hay un margen de apreciación. No. Es la que sea favorable al derecho fundamental. Entonces, si es verdad que tienen alguna duda, bueno, la Constitución les resuelve, al intérprete, le resuelve la duda. Le dice, mire, la que sea pro persona, la que sea en favor del titular del derecho fundamental. Hay una situación ahora, Ramón. La Junta Central Electoral no tiene funciones jurisdiccionales ni contenciosas, sino que corresponde al Tribunal Superior Electoral. Sí. ¿Podría la Junta Central Electoral embarcarse en una discusión de ese tipo, o sea, de interpretación de normas? No, bueno, la Junta lo que sí puede es asumir la supremacía de la Constitución. Eso sin lugar a dudas. O sea, para lo único que podría hacer es precisamente para hacer valer el derecho fundamental. Puede incluso inaplicar normas que considere inconstitucionales.
porque la Constitución es una norma suprema. Así es. Sí. O sea, al momento de ejercer sus funciones, quiero decir. Pero después las actividades no son jurisdiccionales y estaría sujeto a un control, obviamente, jurisdiccional, esos actos administrativos de la Junta Central Electoral. Bueno, habría que ponerse muy bruto, como dicen por ahí, habría que ponerse muy bruto como para no, al momento de leer estos artículos, no ver claramente ahí mismo, Lindsay, cuáles son las normas y las reglas. O sea, es claro, varios artículos, el artículo 39 de la ley de partidos, ahí lo establece claramente, que es el candidato que no puede irse a otra organización política a ser candidato de esa otra organización política. Pero la ley de régimen electoral también es clara, o sea, clara. Yo creo que la Junta ni siquiera tendría que apelar a la Constitución porque las dos normas, las dos leyes que están ahí. Por eso digo que no luce sensato y no creo tampoco, no me parece que podría ocurrir una cosa semejante. Sí es evidente que con esta lucha política el sector oficialista está promoviendo la idea de que la Junta actúe de alguna manera en ese sentido, pero el papel de árbitro que debe cumplir la Junta no es el papel de ser el abogado del partido oficial, sí. es ser un árbitro. Y en ese sentido, si quiere contribuir a la gobernabilidad, como debe contribuir, si quiere contribuir a un clima electoral óptimo, yo considero, así en mi humilde opinión, que embarcarse en semejante cosa abriría un debate que realmente pondría a la Junta en un papel que no es el que le corresponde jugar en un momento tan importante como este. Estamos estrenando nuevas modalidades de elecciones. El año próximo no es que hay elecciones presidenciales y congresuales y municipales el mismo día. Ajá, son varias elecciones y eso es complejo. Sí, y eso requiere complejo. Que la Junta... Incluso pudieran ser 3 procesos en un mismo año si nos vamos a segunda vuelta. Exacto. ¿Y qué merece la Junta? Tranquilidad. ¿Qué merece la Junta? Poder concentrarse en la organización de esos procesos. De credibilidad y confianza. Claro, sí. por eso, pero colocarse en el centro de este debate, claro. De falso debate jurídico, sería realmente llamar o atraer conflictos innecesarios. Ya viniendo de uno muy grave. Bueno, exactamente. Digo, entonces, justamente asociado a que presuntamente desde el sector oficial, nada más y nada menos, se había influido para el desenlace que tuvo las primarias. Exacto. Entonces, volver sobre esto, como tú muy bien dices, le generaría a la Junta Central Electoral. No parece sensato. No lo parece. Ramón, y de la Junta rechazar, o sea, seguir el comportamiento que hasta ahora ha exhibido la Junta Central Electoral, donde no ha acogido una serie de demandas que ha sometido el propio, en aquel momento, precandidato Leonel Fernández, y ninguna de ellas fueron acogidas por la Junta Central Electoral, incluyendo el último pedimento que hace no solo Leonel Fernández, sino que se lo está haciendo prácticamente todos los partidos opositores, incluyendo el PRM, donde ha pedido una auditoría técnico-forense a esos equipos que de por sí ya están descartados para un torneo electoral próximo. Pero de ser así, de que la Junta rechace la inscripción de esos 6 partidos a la candidatura presidencial del doctor Leonel Fernández, ¿cuál sería el paso? ¿Tribunal Constitucional o primero debería de ir al Tribunal Superior Electoral o Administrativo? En una situación como esa, lo que ocurrirá es lo que ocurre con las actividades arbitrarias. Los funcionarios que cometen arbitrariedad, el poder cuando es arbitrario, para eso existe el derecho, para limitar el poder, para someterlo a la constitucionalidad, a la legalidad, para el respeto de la Constitución. Y obviamente eso implicaría una batería de acciones y yo no quisiera entrar ahora en detalles no, porque incluso yo participé como abogado del doctor Fernández en algo en el Tribunal Superior Electoral, pero lo cierto es que no le quepa duda a nadie
de que habrá una respuesta jurídica contundente, con la Constitución en la mano y con la fuerza que tiene la Constitución como norma suprema. O sea que a la fuerza del pueblo que acompaña al presidente Fernández en su lucha política, bueno, le acompaña también la fuerza de la Constitución. Y la verdad es que lo que tocará es eso. Entonces veremos entonces a una Junta Central Electoral que además de organizar eventos electorales, también tiene que entrar en discusiones jurídicas y en litigios. Sin descartar la respuesta política que esto pueda tener. Por supuesto. Porque, ¿verdad? Eso lo decimos nosotros, cómo uno puede ahora mismo determinar la reacción que pueda tener esos electores a lo que yo me refería. Sí. De 6 organizaciones que estarían privadas de ejercer sus derechos a postular quien conforme a la Constitución y la ley le está permitido. Yo no tengo duda de que eso también será contundente, pero sí quiero dejar en el ánimo de ustedes que el análisis sosegado, jurídico de esa situación solo puede conducir a una decisión que proteja el derecho fundamental. Esto no lo decimos solamente porque queremos que el presidente Fernández sea candidato. Lo decimos porque en realidad sería desvirtuar, desnaturalizar la esencia del derecho fundamental previsto por la Constitución, una interpretación que limitara esa posibilidad de que su candidatura fuera inscrita. Porque es que la interpretación tiene que ser la más favorable. Claro, y si un grupo de notables juristas dominicanos se ha encargado de sembrar la duda, porque no es que han afirmado, no hay convicción, lo que han sembrado es duda. Bueno, pues en caso de duda, lo que hay que hacer es hacer la interpretación más favorable al titular del derecho fundamental. O sea, la Junta está claro. Sí, la Junta podría decidir esto, digamos, de oficio, o tendría un eventual rechazo, me refiero, o tendría que aguardar una impugnación, un tipo de... No, yo supongo que como van todos los partidos, inscriben, la Junta llenará algún requisito interno, se llenará un formulario o algo y dictará una resolución, estos son los candidatos, etcétera, pero no es que no está precedido de ningún debate. No, históricamente eso no ha estado precedido de ningún debate. Es un trámite. Así es. Eso es un trámite. Así es. Bueno, pues agradecemos a Ramón Núñez por su visita en el día de hoy. Yo creo que ha sido bastante claro el doctor Ramón Núñez. Así es. Y así, de esta forma, empieza la semana. Creo que va a ser un tema que en lo adelante y hasta que suceda lo que debe de suceder, de que esos partidos políticos vayan a la Junta y entonces la Junta en ese sentido falle, ya sea a favor o en contra, ahí entonces vendrá la otra parte de este proceso que de por sí ha empezado con muchos incidentes y que el pueblo dominicano ya se siente un tanto frustrado. Y lo digo por el proceso que vivimos el pasado 6 de octubre, donde el doctor Leonel Fernández demandó y declaró, y lo ha reconocido el pueblo dominicano en sentido general, de que hubo un fraude terrible en este proceso, utilizando en este caso un sistema electrónico que se le sembró al pueblo dominicano cierta esperanza de modernidad. Esa fue la palabrita mágica, modernidad, y al final no fue más que una trampa, un atraco, porque se le impidió al pueblo dominicano su voluntad. No fue manifiesta allí, o sea, a pesar de que la gente fue y votó, hizo sus filas de 3, 4 horas, aunque yo no sé por qué en el sur duraron 18 horas en la fila, pero independientemente de eso, los que sí fuimos a votar y se votó normal, duramos entre 3, 2 horas aproximadamente. Ese era más o menos el promedio, 2 a 3 horas como máximo. Doctor, gracias por su visita. Gracias en el día de hoy. Espero tenerlo en otra oportunidad y quizás hablando de un tema un tanto más ameno, menos conflictivo.
Nos vamos a una breve pausa y retornamos en unos instantes.